Bueno, nos quedó pendiente la charla con Cecilia Fernández, ella es prorectora de investigación de la UDELAR por el tema de las vacunas. Y hablábamos que en nuestro país en otro tiempo se produjeron vacunas, pero por lo menos para humanos, luego se siguieron produciendo para animales, pero en el momento no. Entonces la gran pregunta, Cecilia, a ver si nos escuchás primero. ¿Nos escuchás? Las Ah, escucho divino, perfecto y divino. lamento mucho el No, inconveniente. olvídate, es un tema de este tiempo. Ujú. Entonces lo que yo te preguntaba, Cecilia, si los que tenemos más de 35, ¿en algún momento fuimos vacunados con vacunas uruguayas? No, los que tienen más de 35 creo que no, porque no sabría decir la fecha exacta, pero fue más o menos en la década del 80 que se discontinuó la producción de vacunas uruguayas. Pero la gente de mi edad, es que tengo como el doble, no tanto como el doble, pero casi, sin duda. El asunto es que en ese momento, como dice la gente que, bueno, perdón, vale que aclare que yo no soy especialista en este tema, simplemente puedo comentar con ustedes aspectos generales y cosas que he escuchado decir a los compañeros de la universidad que sí son especialistas. Pero en ese momento es como que las exigencias de producción cambiaron bastante, o sea, aumentaron bastante, y entonces para que el país hubiera seguido produciendo vacunas, tendría que haber habido una inversión en plantas como para poder hacerla. O sea, estamos hablando de una inversión importante, pero no sideral, digamos. Pero bueno, en ese momento se optó por no hacerla y porque el país pasara a importar vacunas. Cecilia, cuando hablamos de producir vacunas, en realidad hablamos de lo que se hace, por ejemplo, en el Instituto Butantan, por decirlo en algún lugar, ¿no? Que es Ahí, esta cuestión de que es como una bebida Se refrescante toma que la viene del licencia. exterior. O sea, que te mandan los componentes y tú lo que haces es armar esa vacuna. Producir vacunas no quiere decir crear vacunas ni desarrollar vacunas, ¿no? ¿Estoy ahí bien? está. Sí. Lo primero que se podría hacer sería producir un producto, digamos, desarrollado o sea, con una propiedad intelectual perteneciente a otro país, a una empresa, con la licencia para hacerlo. Claro. Eso es lo que se podría hacer. O de pronto, bueno, que hubiera una planta local que produjera para esa, digamos, como parte de ese conglomerado empresarial. Eso en el país se hizo también en algún momento en la industria farmacéutica, había mucha producción propia, bueno, ahora también la hay. Es decir, es exactamente lo que tú estabas comentando. Estaríamos hablando de producir algo que desarrolló otro. También, si somos ambiciosos y ojalá se pudiera en algún momento, podríamos llegar a producir algo desarrollado por nosotros mismos. Pero está claro que eso exige todo otro nivel de complejidad mayor. Cecilia, o sea, son en el caso de producir, digamos, esas vacunas que fueran licenciadas, digamos, de Ahí laboratorios está. del exterior. Habría que primero, por un lado, imagino, comprar o pagar esas licencias y además desarrollar laboratorios que sean capaces de hacerlo de acuerdo a lo que pide el laboratorio. A las normas, ahí A está. las normas, Seguro. exactamente. Mm. ¿De cuánto uno puede pensar que puede llegar a ascender un desarrollo de esa magnitud? Para hacer eso que tú estás diciendo, vuelvo a decir que yo no soy especialista en esto, pero depende mucho de la escala, ¿verdad? De cuál sea el volumen que uno esté pensando en producir. El asunto es que nosotros en este momento, aunque tuviéramos la licencia para hacerlo, no tenemos una planta donde poder hacerlo. Por eso, Claro. para llegar a esa etapa de poder producir, bueno, tendríamos que tener una planta física donde hacerlo. Sí tenemos recursos humanos bien formados, pero Ah, no eso te iba a preguntar. específicamente para esto. ¿Habría que Claro. formar gente entonces en esta O área? sea, Decís tú, de habría alguna que traer. manera, yo creo que habría que especializar gente. Digamos que tenemos gente con muy buena formación de base en biotecnología, porque de hecho, seguro ustedes han escuchado en los últimos años hablar mucho de la biotecnología como un área estratégica de desarrollo para el país. Y bueno, tenemos gente con buena formación en el área de la biotecnología, tanto con formación de grado como de posgrado, pero no gente especializada en la producción y en el manejo de este tipo de plantas. Pero eso es algo que
bueno, de alguna manera la participación de la universidad o el hecho de que alguien de la universidad esté hablando de este tema pasa un poco por eso, por nuestra participación sería en principio, o uno de los aspectos podría ser ocuparnos de la capacitación de la gente. Y Cecilia, en el mundo, sí, ¿cómo funciona esta cuestión de las licencias? Los laboratorios, o sea, ¿se paga un canon para producir determinada vacuna? ¿Se hace en los países en donde quizás esos laboratorios tienen sucursales? ¿Cómo funciona en el mundo? De vuelta, reitero que no soy especialista, pero creo que hay un montón, que hay muchos modelos, y esa sería una de las cosas que habría que definir, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que podría tener sentido desarrollar en Uruguay? Bueno, de alguna manera nosotros tampoco tenemos que olvidarnos de nuestra escala, entonces tal vez está claro que pretender ser autosuficientes y producir todas las vacunas que consumimos podría ser una cosa muy insensata, sobre todo por el costo que eso podría tener. Pero de repente sí puede tener sentido tener una planta versátil, con capacidad de atender condiciones de emergencia, como podría ser una pandemia, sea, por ejemplo, bueno, como la que estamos viviendo en este momento. Por eso yo les comentaba recién, aunque en este momento tuviéramos la licencia facilitada por algún laboratorio, no podríamos producirla porque no tenemos las condiciones, la planta como para hacerlo. Claro, y a sí, nivel, a nivel del estudiante hoy, del futuro científico, no tener esas posibilidades, digamos, en el horizonte, ¿hace que dentro de, digamos, del plan de estudio no esté contemplado el tema vacunas, o sí? Digamos que la producción de vacunas como tal no. Lo que pasa que la producción de vacunas en realidad desde el punto de vista de la formación que se precisaría, la podemos englobar como parte de todo un paquete, digamos, que es la producción de productos biológicos o de medicamentos biológicos, de los cuales las vacunas podrían ser un tipo, pero otros podrían ser una serie de medicamentos de esos medicamentos de alto costo o de alto precio, dependiendo de quién es el que habla del tema, que se usan, por ejemplo, para el tratamiento de las enfermedades oncológicas. O sea, tener una planta versátil con capacidad de producir ambos tipos de productos podría ser algo interesante. Y esto sí me animo a afirmarlo. Nosotros tenemos gente con muy buena formación como para ponerse, digamos, en condiciones de hacer eso en corto tiempo, en el tiempo que podría llevar instalar la planta, conseguir los capitales, todas esas cosas. Nosotros podríamos, sin duda, tener la gente formada. A mí me parece que esto tendría que ser encarado como un proyecto país y de pronto también como un proyecto regional. O sea, sería fantástico, pero bueno, eso está claro que depende del Uruguay y de los otros países, como para poder tener, bueno, una estrategia de soberanía en este tema, para, por ejemplo, distribuirnos con nuestros vecinos qué vacunas produce quién, qué sé yo. Pero estoy simplemente tirando ideas, pensando en voz alta con ustedes. Pero ese tema que tú tocaste de la propiedad intelectual y de las licencias es un tema clave. Por eso me parece que hay, y de eso hay un montón de modelos. O sea, creo que una de las cosas que vamos a tener que revisar en el mundo es el asunto del costo de la salud, del costo de la producción de productos esenciales para la salud, de cuál es el costo razonable de las licencias, de las patentes, porque está claro que son aspectos muy, muy sensibles que tenemos que encarar globalmente, creo yo. Pero bueno, ahí hay cuestiones hasta filosóficas, claro, pero también yo creo que de la salud concebida como un bien público, digamos, sin que duda. Es un tema fundamental. Cecilia Fernández, prorectora de la investigación de la UDELAR, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas. Al contrario, gracias a ustedes por el interés y bueno, seguiremos conversando. Ojalá se pueda concretar algo. Ojalá. Que tenga buena tarde. Difícil que el Instituto Butantan nos dé, ¿no? No, el tema también es que hay ahí, sí, hay un negocio millonario, obviamente, y todo eso, pero el desarrollo de la ciencia, o sea, todos los que desarrollaron vacunas contra la COVID-19, en realidad
pusieron un montón de dinero. Por Claro. supuesto. Entonces pedir que liberen las patentes, por ejemplo, o sea, se podría Sí. pedir otro tipo de cuestiones, Claro. Pusieron un montón de dinero y los países con mucha plata invirtieron también. en Claro. el proceso de esas vacunas, salga lo que salga. Por eso, ¿no? funcionen o no. Claro. Fue interesante la charla con Cecilia entonces también porque nos baja el nivel de ansiedad que genera un titular, ¿no? Porque Bueno, no, pero desde ya el momento, sabíamos que era, ¿no? Ya sabíamos nosotros, pero No, puede sí, que parte sí, de la yo- población hoy cuando se hable de producir una vacuna en Uruguay se generen otras expectativas. Sí. De verdad que sí, porque con la angustia que tenemos, Totalmente.